Amén, amén y amén. Así que bienvenido, bienvenida a su programa Conectados con Dios. Les saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios, edificando nuestra casa. Un gusto y un honor el poder saludarle y bendecirle para la gloria y la honra de nuestro Dios y nuestro Rey. Amén. Así que llegó el tiempo de seguir escudriñando las Escrituras. Amén. Estamos hablando bajo el tema desde el día de ayer: aprobados o simplemente respaldados. Amén. Mire, la palabra respaldo significa: no importa lo que suceda, yo estoy atrás, yo voy detrás de usted, yo lo voy a respaldar. Si usted dice algo, yo voy a decir es cierto. Si usted actúa de una manera, yo lo voy a ayudar a que actúe de esa manera. Eso es un respaldo. Amén. Pero la aprobación no solo es el respaldo de Dios, no solo es el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que le agradas tanto a Dios que eres un hijo de bendición para la gloria y la honra del Padre. Amén. Estar aprobado significa ese sello de garantía, ese sello de calidad que tiene que haber en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas devocionales y en nuestra vida espiritual. No se conforma, alguien aprobado no se conforma con ir solo los domingos a la iglesia, si es que usted está yendo los domingos a la iglesia. Amén. Pero creo que vale la pena estar en el Señor. La palabra aprobado es que todo lo que haces, simple y sencillamente, lleva el favor de Dios sobre nuestras vidas. Creo que deberíamos de anhelar esa relación, deberíamos de anhelar la santidad, deberíamos de anhelar la gloria de Dios, deberíamos de anhelar su presencia maravillosa con nosotros y en nosotros. Así que, cuando hablo de aprobados, es que no solo tienes el respaldo, sino que tienes la bendición de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo yo toda mi complacencia. Eso lo dijo en Lucas, hermanos, capítulo 4. Amén. Pero yo quiero que vayamos a la Escritura, a ver qué nos habla hoy la Biblia acerca de este tema: aprobados o simplemente respaldados. Antes de comenzar, me recuerdo que en la década de los años 50 en Estados Unidos todavía existían las monedas de plata. La moneda de plata de $1 era lo más caro que ha existido, no digamos ahora que ya es una colección. Pero antes circulaba mucho el billete de dólar de plata. Eso le daba una categoría mucho mejor, era un metal un poco más fuerte, por supuesto, y ahí podías poder llevar todo esto. Y dice que estas monedas de oro, la gente mala empezó a imitarlas. Hacían monedas del mismo tamaño, con el mismo grabado, con el mismo color, solo que no van a utilizar plata, porque utilizar plata les salía muy caro. Entonces iban a utilizar materiales como aluminio, hermano, bronce, lo que sea, para imitar esos dólares de plata. Cuando la gente se vino dando cuenta, ya en el mercado había muchas monedas falsas. Así como lo oyes, habían monedas falsas circulando en todo Estados Unidos. Cuando alguien decidió hacerle pruebas a una moneda de plata correcta y a una que era solo imitación, se dieron cuenta que al dejarlas caer, porque tenían el mismo color, tenían la misma inscripción, tenían diferentes características muy similares. Amén. Y es aquí, hermanos, es aquí, cuando se dejan caer esas monedas. La que es de plata tiene un sonido específico solo para el metal de la plata. Cuando se dejaban caer las otras monedas, se oía bofo, se oía sin sentido, una moneda común y corriente. Pero cuando la moneda de plata cae al suelo, es un sonido, hermano, muy bonito. Entonces, para que alguien se diera cuenta si la moneda era correcta, era aprobada o no era aprobada, tenía que agarrar la moneda antes de entregarle el producto, soltarlo, y si daba el sonido que usted estaba esperando, la moneda era totalmente buena, era correcta. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? La mayoría de nosotros vamos a tener que ser probados. Y depende de lo que salga de tu corazón y hable en tus labios, ahí te vas a dar cuenta quiénes somos en Cristo y cómo está nuestra vida espiritual en la presencia de nuestro Dios y Rey. Amén, gloria a Dios. Seamos esa moneda de plata auténtica, por favor, irreemplazables. Amén, llenos del amor, del gozo y la alegría del Señor. Así que vale la pena estar en el Señor.
ser formados en el Señor, andar en integridad, vivir en obediencia y hacer lo que es justo y correcto delante de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y quiero que vayas conmigo, por favor, Mateo capítulo 7, versos 21 en adelante. Mire, aquí hay un versículo impresionante que estoy seguro que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y dice el verso 21 en adelante, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? En otras palabras, ¿quiénes están realmente aprobados y quiénes no lo están? Bueno, dice el verso 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Solo quién? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aleluya. En otras palabras le dice, miren, no es suficiente con que le diga Señor. Antes que nada debes de obedecer los mandamientos de mi Padre que están en el cielo. Amén. Segundo versículo, el verso 22. El día del juicio muchos se dirán, Señor, Señor, ¿profetizamos en tu nombre? ¿Expulsamos demonios en tu nombre? ¿E hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero yo les responderé. ¿Quién va a responder? Cristo. Y recuerde que la iglesia está guardada con esa madera. Gloria al Señor. Pero yo les responderé, dice, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. Aleluya. Hermanos, hagamos un análisis, hagamos un exégesis del verso 21. Y mire qué tremendo, hermano. Puede llegar a sonar hasta contradictorio, pero no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y usted dice, wow, Señor, si yo he dicho, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo he creído en ti, te entrego mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento. Ahora tú eres hijo de Dios. Si lo haces de todo corazón, por supuesto. Eso es lo que la Biblia a mí me dice. Pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso yo siempre le pongo este ejemplo a las personas. El hecho de que yo me siente en el garaje de mi casa no significa que yo sea un carro. ¿Qué te quiero decir? El hecho de que vayas a la iglesia y participes en algunos ministerios cristianos no significa que estás firme en el Señor. Significa que eres una persona que siempre está ahí, que no faltas y estás tratando de apoyar la obra del Señor. Por lo tanto, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta que va a surgir de esto? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, la voluntad del Padre es obedecer a los mandamientos que Él nos ha dado a través de la Biblia. Es vivir confiados en el Señor, es no apartarnos de Él, es tener una fe firme todos los días en el nombre de Jesucristo. Así que no se confíe con tan solo decir, Señor, Señor. Usted crea que va a entrar al reino de los cielos. No, en ninguna manera. Primero debes de hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa? Vivir en obediencia. Dejar fuera de mi vida toda rebeldía, toda dureza de corazón, aquellas cosas que no me edifican. Amén, ¿está entendiendo? Así que para poder estar, hermanos, en la presencia del Señor, requiere mucho esfuerzo, entrega total en el nombre de Cristo Jesús. Dice el verso 22, el día que el Señor venga a juzgar, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿y acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Expulsamos demonios en tu nombre? ¿E hicimos muchos milagros en tu nombre? ¡Wow! ¿Qué me está diciendo el verso 22? Hermano, no son los dones espirituales que te van a definir como alguien aprobado. Es el fruto del Espíritu Santo que debe de haber en tu vida, en tu hogar y en toda tu familia, por supuesto. Amén. Miren lo que decían. Señor, profetizamos en tu nombre. Imagínense, eran profetas. Expulsamos demonios, la autoridad hijo de Dios. Hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hermanos, ayer explicaba algo de esto y me veo en la necesidad de volver a repetirlo. El llamamiento y los dones, según la Biblia, son irrevocables. No se van a quitar, hermanos. Ahí están. Pero
¿Cuál es la diferencia entre los dones espirituales, las habilidades espirituales, lo que el Señor te ha capacitado para poder hacer en nuestra iglesia o en tu iglesia, por supuesto? ¿Cuál es la gran diferencia entonces? Amén. Bueno, el fruto del Espíritu me habla de alguien que ha nacido de nuevo. Significa que la semilla del Evangelio fue sembrada en esa persona. Agarró raíces, creció el tallo y ahora es un árbol frondoso. ¿Por qué? Simple y sencillamente, hermanos, porque en su vida está el fruto del Espíritu Santo. Ha nacido de nuevo. Pero ¿qué pasa con aquellos, hermanos, que están tan llenos de actividades, están tan ocupados, van y vienen, hacen esto y hacen aquello, se fatigan? No solo eso, se fatigan, se cargan emocionalmente con tantas dificultades, hermanos. Y no son los dones espirituales los que me dicen que naciste de nuevo. La palabra don viene del griego, que significa carisma, que significa un regalo. Amén. Así que los dones y talentos son regalos. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, para que las personas alcancemos la plenitud de Cristo, para que las personas seamos capacitadas y poder capacitar a otros y poderles ayudar en su crecimiento espiritual. Claro que sí, ese debería ser ese propósito con cada uno de nosotros. Pero mire cómo dice el 22: Señor, Señor, ¿acaso no profeticé en tu nombre? ¿Acaso no expulsé demonios en tu nombre? ¿Acaso no hice muchos milagros en tu nombre, Señor? Y entonces, ¿por qué no puedo llegar al cielo? Porque no habías hecho la voluntad del Padre. No tenías la capacidad y no la tienes aún de amar a Dios por sobre todas las cosas, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Cuando tú amas al Padre, amas a Cristo y amas al Espíritu Santo, tu vida está totalmente de acuerdo y completa. Amén. Profetizamos en tu nombre. Servíamos en la iglesia, teníamos ministerio, andábamos en las misiones, pero despreciamos la enseñanza. Hacíamos nuestra voluntad, no la voluntad del Padre. No vivíamos en obediencia, no poníamos por obra la palabra de Dios. Solo éramos dones, pero no habíamos nacido de nuevo. Ahí está la gran diferencia. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos. Amigo, amiga, si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Bueno, número uno, reconocer que usted falla, reconocer que usted es un pecador y que usted ha ofendido a Dios. Es punto número uno. Amén. Segundo, arrepentirme de todos esos pecados. El volverme a Dios y decirle: perdóname, he pecado contra ti, he hecho lo malo contra ti, Señor. Límpiame, purifícame. Después del arrepentimiento, y ojo con esto, la palabra arrepentimiento significa dejar atrás el pasado de pecado, dejar atrás el pecado, los deseos de los pecados, y ahora seguir a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso significa, hermanos. Palabra arrepentimiento: me alejo del pecado, pero me acerco a Cristo cada día más. Eso es, hermanos. Después de arrepentirme, tener toda mi fe y mi confianza en el Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que fuiste crucificado, que moriste, que fuiste enterrado, sepultado y que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Eso yo lo creo porque tú eres el Hijo de Dios. Y después de eso, invítalo a que venga a morar a tu vida. Señor, ven a mi vida. Entra a mi corazón. Renuévame, restáurame. Quiero que permanezca dentro de mí, no fuera de mí. Quiero que usted sea el centro de mi vida y el motivo de mi alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Así que tienes que nacer de nuevo. No son los dones espirituales quienes te definen como hijo de Dios. Es el fruto del Espíritu, porque eso me dirá si naciste de nuevo o no naciste de nuevo. Amén. Y ayer hablábamos este punto. Pastor, hay gente que está en pecado en el altar y Dios los puede usar. Claro que sí. Eso se le llama el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque lo va a hacer porque el que está enfermo. Lo va a hacer por la fe de aquel que llegó para escuchar una palabra de sanidad. Lo va a hacer por aquel que tiene hambre y sed de justicia. Dios lo va a hacer por amor a sí mismo y por amor a aquellas almas. Pero posiblemente, hermanos, el predicador o el pastor o el apóstol o el profeta está en pecado. Solo son dones, pero no son frutos. No es el fruto del Espíritu que usted percibe.
¿Hay dones espirituales? Claro que sí. Puedes estar muy ocupado en la iglesia y eso no significa que eres salvo. Amén. Escríbeme, envíame tus comentarios al 3298-0335, a mi Facebook Live, por favor, envíame a mi transmisión en vivo para poder comentar, saludarte y bendecirte, porque esto está súper interesante. Amén. Así que yo le responderé, dice el verso 23, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Les está diciendo en otras palabras, hermanos. Viven en desobediencia y no se sujetan a sus autoridades terrenales, mucho menos a su autoridad celestial. Amén. ¿Aprobados o simplemente respaldados? Defina cómo está su relación con Cristo. Si usted realmente es una persona aprobada, alégrese, gócese, usted es doblemente feliz, como dice la Biblia. Amén. Bienaventurados, dichosos, doblemente felices los que son bienaventurados. Así que no todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, hermanos, debemos de obedecer los mandamientos de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Y no seguir participando de las obras infructuosas de la carne. La palabra infructuoso significa algo que ya no puede producir, algo que ya no puede multiplicarse, ya no tiene vida. Amén. Muchos me dirán, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. ¿A dónde estás? ¿A dónde estabas? No te encontramos. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque todo lo que hicieron lo hicieron del labio para afuera, nunca lo hicieron de corazón. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 24, es una continuación de los versos anteriores, por eso quiero que lo tomes muy en cuenta. Y dice... Siempre estamos en Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Amén. Qué promesa la de Dios. Amén. Dice el verso 25, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. ¿Por qué? Porque está construida sobre un lecho de roca, sobre un fundamento. Amén. ¿Está entendiendo? Así que no solo se trata de escuchar, no se trata solo de memorizar, no se trata de aplicar ciertas estrategias en la pedagogía. No, en ninguna manera. Debes de escuchar la palabra de Dios. Y después de escuchar la palabra de Dios, tienes que ponerla por obra, tienes que ponerla por práctica. Porque no solo tienes que ser un oidor de la palabra, tienes que ser un hacedor de la misma. Así lo declara Santiago, por supuesto. Pero ese es el punto del cual estamos hablando, amado hermano. El que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Padre. Es como una persona que construye su casa sobre una roca sólida. Eso significa fundamento. Amén, ¿está entendiendo? Eso significa hacer la perfecta voluntad del Padre. Es vivir dependiendo de Él. Es confiar eternamente en la roca de nuestra salvación. Si mi fundamento está firme, todo el edificio va a ser firme. Aunque lluevan cántaros, dice el verso 25, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se viene para abajo. ¿Por qué? Porque está construida sobre una roca firme. Es el fundamento que nos define como hijos de Dios. Esa base sólida. Eso que no nos hace alejarnos de su presencia. Al contrario, cada día llegamos nuevas personas en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que ese debería ser el modelo correcto. Amén. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. En todas las prédicas el Señor siempre nos está exhortando en todo lugar y todo tiempo.
Debemos de aprender a hacer esa voluntad de Dios. Debemos hacer que nuestra casa espiritual esté fundada sobre roca, no sobre arena. Y cierro con el verso 27. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos fuertes golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. No quedará piedra sobre piedra. Amén. Esto va a pasar con las personas que viven en obediencia a la palabra. ¿Qué dice el Salmos capítulo 1, verso 1? Lo vamos a poner rapidito. Vea lo que dice el libro de los Salmos capítulo 1, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Salmos, aquí ya lo tenemos, gloria al Señor. Capítulo 1, verso 1. Bienaventurado para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con gente burlona, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, dice Reina Valera. Verso 2, sino que se deleitan en la palabra de Dios del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y dice el 3, serán como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan su fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan ni se caen y prosperan en todo lo que hacen. Aleluya. El Señor está viendo el verso 1, que vivas en obediencia. Bienaventurado el varón que no sigue el consejo de los malos. Venite, vamos a robar esto. Lo siento mucho, yo soy hijo de Dios, no lo practico. Y usted se aleja de esas personas. Ese es una persona sabia. Cuando tú llegues a poner por obra la palabra, cuando tú pongas, hermano, atención especial a guardar la palabra de Dios y sus mandamientos y el aplicarlos todos los días, vas a ser prosperado en gran manera. Y no solo te estoy hablando de lo económico, eso es lo de menos. Lo espiritual es sobre lo material y lo carnal. Amén. Sino que en su ley se deleitan del día y de noche. Amén. Pasamos pensando en la palabra, predicando la palabra, enseñando la palabra. Dios está abriendo puertas, hermanos. Es algo maravilloso. Así que nos es necesario hacer la buena voluntad del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Acércate cada día más a Cristo. Aprende a caminar como Él camina. Habla lo que Él habla. Imítalo en todas sus acciones, porque es el mejor modelo que usted y yo podemos seguir. Amén. ¿Lo está entendiendo? Así que hoy Dios nos está llamando a la reflexión, nos está llamando al convertirnos de nuestros malos caminos y hacer la perfecta voluntad del Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Solo usted tiene la capacidad para poder responderse: ¿soy yo aprobado o simplemente respaldado? El día de mañana vamos a ver cuáles son las señales de una aprobación espiritual y cuáles son las señales de solo de un respaldo espiritual. Va a estar muy interesante, no te lo pierdas. Pero me encantaría orar por cada uno de ustedes, para que se afirmen, para que hagan la voluntad del Padre, para que hagan lo que es justo y correcto delante de nuestro Dios y Rey.